Sí, yo te escucho bien. Ya ahora sí te escucho bien también. Sí, por favor, reenvíamelo porque pues no, obviamente, no lo he recibido. Imagínate desde el 26. Pues, voy a tratar. Sí, Solo me enviaron el instructional, ¿cierto? O sea, en un documentico aparte, como les había dicho. sí, profe, sí, señor. Perfecto. Entonces yo, si Dios quiera, más tardar mañana o pasado mañana les estoy enviando ya retroalimentación de eso. Ujú. De una vez le Ah, pues entonces se lo envío. ¿Cómo es que su correo, profe? Que a mí me parece que usted me ha enviado de su correo del. María Jimena R. María Jimena R. Profe, me hace el favor y me lo envía a WhatsApp, me hace el favor, profe, para que me quede de una vez guardado en el WhatsApp, para mandárselo a Carlos y a esta chica también. Bueno, ellos se van a conectar. Pues yo creía que sí, ¿Creías? Ya no. la retroalimentación, pero pues si ya no te llegó el correo, pues entonces no se puede. No, pero ¿qué dices? ¿Que si se conectan o no se conectan ellos ahorita? Pues habíamos quedado en que sí, pero no sé qué pasaría, pues, si estarán a punto de conectarse, pero habíamos quedado en que sí nos conectamos. Ok. Em, Entonces te envío eso, profe, y apenas que tú puedas mirarlo, pues nos envías la retroalimentación sí, y ya para mirar qué sigue, ¿vale? sí, por favor, porque pues la idea es que estaba revisando aquí el cronograma para cuando tienen ustedes la entrega de, em, ¿cómo se llama? La entrega del capítulo de análisis, ¿sí? Entonces, Sí. según el cronograma que tenemos acá, es para mayo 26, ¿listo? Para entregar, pero el análisis de datos o Y el análisis de datos. Entonces, mayo 26. cuando mayo 26 entregan análisis de datos más todas las correcciones del documento, ¿sí? O sea, todo lo que ya se les ha corregido para mayo 26 tienen que entregarme todo eso ya corregido más la, eh, el análisis de datos. Ah, listo, profe. Pues sí, este chico ya tiene terminado lo que es el Instructional Design, ya está pues terminado, ahí ya solo queda es que la profe nos corrija Sí, y ya sí. las sesiones que tenemos ahorita, es decir, en este momento tenemos una, contando con la de hoy, dos, tres, cuatro, cinco, siete sesiones más o menos, eh, Ujú. son para ayudarles a analizar los datos. Entonces, lo que yo necesito que ustedes me presenten desde hoy es cómo están recogiendo los datos, em, por ejemplo, bueno, ustedes habían decidido qué era. Am, lo que íbamos a sacar de los pantallazos de la que es Students Artifacts, de las Ujú. plataformas, una entrevista, y no sé si al fin se decidieron por el diario del profesor, Teaching. Sí, sí, profe, eso Carlos dijo que lo hacía porque pues él dijo que como él era el que manejaba todo eso, entonces que él lo hacía. Yo creo que ya, Pero sí, necesito sí, que me dejen, que me empiecen a dejar ver, ¿sí? Eh, esos análisis. Nosotros seguramente vamos a tener que hacer especialmente, digamos, con una valoración numérica, sin decir que nuestro estudio es cuantitativo porque no lo es, pero sí vamos a tener que hacer una valoración de, digamos, de cuántos estudiantes quedan en el grupo, cuántos cumplían con las actividades a tiempo, eh, cuántos
hacían participaciones en los foros, cuántas veces y todo ese tiempo, esas cosas, ¿sí? Entonces yo necesito que empecemos a definir qué datos van a necesitar y cómo lo vamos a hacer. ¿Mm? Pero, ¿tú tienes algunos datos? Pues por ahora no, profe, todavía no tenemos datos, o sea, estamos esperando pues hacerlo del instructional design para empezar lo de los datos, la colección de los datos. Bueno, espérame un segundito, trato de enviarles un mensaje de WhatsApp que les envié por Moodle y no me contestan. Entonces, ¿cómo es que hago? Ay, ya no hice, no me acuerdo cómo es que se envía una nueva difusión. Allá. Okay. Señora, ¿El documento? ya estoy en eso, sino que es que no sé qué me pasó, eso me había la universidad y se me perdió imprimir mal y ya se lo estoy viendo. Hello, teacher. Hello, partners. Ay, Linda. How are you, teacher? Good. Les acababa de enviar un mensaje por WhatsApp. Ay, profe, qué pena. Ya lo revisé. Sorry for being late. Resulta que ustedes me hicieron el envío del Instructional Design, me contaba Julie, el 26, ¿sí? Pero no se acordaron de enviármelo a mi correo personal. Yo les dije que mi correo de la universidad no estaba funcionando. Oh, sí. Carlos se lo envió por el correo de institucional. Sí, eso me dijo Mm. que ella estaba revisando y quedó el institucional. Entonces Sí, se me bloqueó la pantalla. Sí, se me bloqueó no me quiere funcionar. Se me cayó el internet, no sé qué pasó. Yo creo que es muy probable, profesora, lo que usted dice, es muy probable porque es muy probable que Carlos no tenga su correo personal, pues como siempre yo me he encargado de enviar las cosas a su correo, a usted mismo. ¿Sabes qué? Entonces, El semestre pasado, cuando me cerraron la cuenta de la universidad, que me la cerraron antes de terminar contrato, sí. yo le escribí a Carlos porque yo no sé qué pasó bueno, yo no sé, encontré creo que primero el teléfono de Carlos y le dije, Carlos, necesito que me hagas un favor. Linda me envió el trabajo final a mi correo institucional, pero resulta que me lo cerraron. Entonces le di mi correo personal y él me reenvió ese último trabajo final al correo personal. Y desde ahí no sé. Bueno, ya aquí veo que Julie puso el reenviado. Listo. Sí, él me lo envió al institucional, entonces. Pero Julie me llegó sin el adjunto. Sí. O sea, me llegó solo el mensaje, pero no me llegó con adjunto. Ya vuelvo a enviarlo. Para que vuelva y me lo envíes, por favor. Sí, ya. Espera. Un segundo. Entonces yo le decía a Julie que como este capítulo pues es corto, digamos, de revisar, yo espero entregarles mañana o a más tardar el miércoles la retroalimentación para que ustedes de una vez empiecen a corregir esa parte con lo que ya les había enviado para corregir, ¿sí? Los cambios del primer documento que no están todavía aprobados o las cosas que tienen que complementar, ¿sí? Sí, señora.
Entonces, según el cronograma que nosotros tenemos aquí, el 26 de mayo ustedes me tienen que hacer la entrega del capítulo del análisis de datos. Pero ese, o sea, no es solamente entregar ese capítulo, sino entregar hasta el capítulo de dicho análisis el 26. Quiere decir que además de entregarme los análisis, tienen que ya haber hecho la corrección de lo que se les ha enviado anteriormente. Hasta la fecha, listo. Yo tenía una pregunta al respecto, profe. Bueno, nosotros ya estamos trabajando en todas las correcciones que usted nos pidió hasta la fecha. También estamos haciendo ya la introducción como usted nos lo pidió, bueno, etcétera. Y yo quería saber, en caso tal, o sea, puede ocurrir de que aún para esa fecha del 26 que enviemos todo con las correcciones, aún se pida, se puedan hacer más correcciones aún en lo que ya hemos enviado, en lo que enviaremos, ¿cierto? Es decir, aún del marco teórico, aún de introducción, aún de todo eso, ¿verdad? Sí, claro, o sea, en cada revisión que yo les hago, yo vuelvo y leo el texto, ¿sí? O sea, yo vuelvo y leo todo desde el principio, porque como yo les decía, incluso con el, ¿cómo se llama? Con el programa, con el proyecto de Nidia y Diego, que a ellos les decía, bueno, a mí ese título todavía no me convence. Probablemente vamos a tener que cambiar de o títulos, u objetivos, o pregunta de investigación a partir de lo que vayamos encontrando en los datos. Entonces, yo vuelvo y hago una revisión de absolutamente todo para mirar que todo esté coherente. Porque de pronto en los datos ustedes se den cuenta que necesitan más teoría. ¿Sí? O de pronto algo que ustedes habían puesto en el marco teórico finalmente pues no fue tan relevante o no fue importante, no lo usaron, no se necesita, entonces lo podemos quitar. ¿Sí? Entonces por eso siempre vamos a tener revisión de todo eso. Aló. Sí, señora. Igual, lo que ya está en negro para mí, ¿sí? Es porque ya está revisado. Sin embargo, puede que de acuerdo a X o Y cambios, pues toque volver a cambiar algo, ¿sí? Sí. Pero eso digamos que tiene un preaprobado. Todos los cambios que ustedes hagan, todos, absolutamente todos, tienen que resaltármelo con un color diferente. Sí, señora. Recuerden eso, por favor. Al igual que el capítulo de análisis de datos. Bueno, el capítulo de análisis de datos, como es nuevo, ¿sí? Pues ese estará escrito en negro y yo lo iré corrigiendo en esa medida. Entonces, cuando ustedes ya me entreguen correcciones de eso, me entregarán lo que no esté aprobado en otro color, ¿sí? Sí, señora. Pero siempre yo voy a hacer una lectura completa del texto para asegurarnos que esté quedando totalmente coherente desde principio a fin. Listo. ¿Listo? Habíamos pensado en que hay que agregarle también task-based learning. Perfecto, perfecto. Si eso es lo que ustedes están utilizando, si esa es la metodología que está, digamos, como primando en el diseño de las actividades que ustedes están haciendo, por supuesto que sí es importante que lo agreguen. ¿Sí? Hola Diego, les estaba diciendo que recuerden que para el... Ah, bueno, y otra cosa, ustedes no me han enviado diseño instruccional, instructional design. ¿Aló? ¿Diego? Sí, profe, estamos terminando de cuadrarlo. Porque acuérdense que ustedes tenían era una semana más y ya pasó casi un mes. ¿Sí? Y a mí me urge corregirles eso para que, como yo les decía, el diseño instruccional es la base para saber si ustedes están aplicando bien o no las clases. Y de ahí yo les digo, bueno, vamos a necesitar más o menos datos, ¿sí? De hecho, pues también a estas alturas ya deben tener datos recogidos y lo que yo les vuelvo a repetir, estas sesiones que nos quedan antes del 26 de mayo, que es la fecha en que ustedes tienen que entregar análisis, son para ayudarlos a analizar esos datos. Entonces, lo que yo espero ver en estas sesiones son los datos. Entonces, por un lado, pues necesito que me envíen el diseño instruccional a más tardar mañana, ¿no? Para yo poderles dar la retroalimentación. Recuerden que solamente deben enviarme ese capítulo, ¿sí?
A través del correo personal, por favor. Ese capítulo yo se los devuelvo corregido más tardar el miércoles, porque es poco, y ustedes de una vez lo pegan al documento ya completo que vamos trabajando, ¿sí? Para el 26 de mayo yo necesito ver todas las correcciones que se les han pedido desde la primera hoja hasta el análisis de datos. O sea, el análisis de datos tiene que ir ya completico para ser revisado de ajustes, porque si revisamos el calendario, ustedes tienen mayo 26, capítulo de análisis, y junio 2, las conclusiones, ¿sí? Entonces, mayo 26 nos da un sábado, que yo tengo que revisar 28, 29 y 30, que eso esté bien, y si está bien, ustedes de una vez van adelantando las conclusiones, ¿sí? Para que el 2 me entreguen conclusiones también, y yo les mando retroalimentación de eso. Junio 18 es la versión final, entonces ustedes el 2 me entregan conclusiones, y más o menos el 16 ustedes me entregan, bueno, si el 16 ustedes me entregan ya versión súper final de la tesis, el 7 más o menos yo les estaré entregando la retroalimentación, ¿sí? De lo que ustedes me enviaron. Esa retroalimentación incluye, obviamente, lo del data analysis y lo de las conclusiones, y pues si hay otro tipo de cosas que arreglar. Si el capítulo, o sea, si el trabajo no está listo, si a junio 16, si a junio 7, a junio 7, yo les devuelvo el trabajo con muchísimas correcciones, o sea, con cosas que yo sé que en 2 semanas, 3 semanas no acaban, en 2 semanas, en una semana no acaban, ya sea porque les falta datos por recoger, o porque el análisis no está lo suficientemente claro, o porque, bueno, qué sé yo, hay que aplicar más sesiones, bueno, no sé, les aviso, ¿sí? Pero la idea es que todos terminen este semestre, ¿sí? Es decir, que el 16 ustedes me entreguen una versión final que yo pueda revisar y que ya esté aprobada y se pueda enviar al director, ¿listo? Porque yo en junio 22 tengo que enviarle eso al jefe. Entonces, 18, el 16 ustedes me entregan, yo ya el 18 miro, supuestamente deberían ser cambios cortos, cambios pequeños, perdón. Entonces, todo eso, como ustedes me lo ponen en colores diferentes, es más fácil hacer la lectura final, y si ya está listo, pues yo el 22 ya lo apruebo. O si necesitan otro cambio pequeño, junio 18 yo les entrego ese trabajo nuevamente para que ustedes en 2 días vuelvan y me lo entreguen y yo podérselo enviar al jefe, ¿sí? Pero es importante que, por ejemplo, hoy me muestren qué datos tienen. Para mirar qué tipo de análisis podemos hacer. Entonces, Diego, ¿sabes de Nidia? Profe, le marqué, pero no me pude comunicar con ella. ¿Ustedes sí están trabajando? O sea, ya sí se han podido comunicar, o está cada uno por su lado y... Sí, profe, pues estamos corrigiendo el documento que tú nos pasaste con los comentarios. Y además de eso, ¿están recogiendo datos? Sí, profe. Pues esta semana, pues, o por obvias razones, pues no. Esta semana que pasó, pues no tenemos. ¿Cuántos diarios de campo tienen? Ya hechos, ya levantados, no que tengan las grabaciones, sino que ya tengan los diarios de campo. Pues tenemos dos y pues tengo uno que está, pues falta solo como la mitad porque pues falta que ella me envíe la, La parte de la clase. la otra parte de la clase. Ujú. Bueno, ¿puedes compartir la pantalla, por favor, y nos muestras ese diario de campo para mirar? Porque eso es lo que yo necesito ver, porque ¿qué sacan ustedes con estar recogiendo diarios de campo que no les van a servir? O sea, yo necesito mirar si los diarios de campo de verdad
están siéndolo bastante descriptivos para analizarlos. Pero ¿qué sacan ustedes con hacer, no sé, 4, 10 diarios de campo y que yo les diga, no, pero es que esto no dice nada, y por ahí se los diga mayo 20? ¿Qué hacen ustedes para hacer un análisis? No pueden, ¿no? Entonces, por favor, necesito que compartas pantalla para mirar el diario de campo que tú estás haciendo. Listo, profe, un segundo. Y Linda y Julie, ustedes decidieron hacer diario del profesor, ¿cierto? Han adelantado eso del diario del profesor, de Teachers Journals, que no es lo mismo que un diario de campo. Ya les había explicado la diferencia. La verdad es que como en Semana Santa estuvimos trabajando, fue lo del Instructional Design, terminando para pues enviarle a usted, y ya esta semana vamos a empezar a trabajar con eso y hacer las entrevistas. Okay. Ya corregimos las preguntas de la entrevista, ¿cierto? Sí, señora, ya nos quedaron corregidas, entonces ya mañana, hoy no las pudimos empezar porque hoy tuvimos jornada pedagógica y no fueron los estudiantes. Ya empezamos a hacer las entrevistas mañana. Espérenme. Las entrevistas. Ustedes ya hicieron, es que yo no recuerdo bien, las preguntas que hicimos, que corregimos, ¿son las iniciales o de la encuesta, de la entrevista inicial o de la entrevista final? ¿O las dos? Las dos. Quedamos en hacer 7 preguntas iniciales y 7 preguntas finales, que ya las organizamos con usted, con su ayuda, ya nos quedaron pues divididas como las íbamos a hacer. Bueno, ¿cuántas clases o cuántas actividades les faltan por aplicar? Ya iniciamos tercer periodo, entonces yo me imagino que a lo mucho nos quedaría esta semana. Nosotros dejamos un taller para los estudiantes, bueno, una actividad que pudieran hacer en Semana Santa. Ya Carlos debe entrar pues a la plataforma, revisarla y ya mirar a ver qué resultado tiene ahí. Ok, entonces es importantísimo que ustedes hagan la entrevista, entre comillas, inicial, que pues ya saben que va a ser inicial, porque pues ya los estudiantes están terminando su proceso, ¿m? Sí, señora. Pero que con ellos sean muy claros de antes de comenzar con estas actividades, o sea, que a ellos les quede claro que no vamos a hablar de lo que estaban haciendo ya con ustedes, sino de antes, ¿sí? Listo. ¿Para cuándo aplican la otra entrevista? Pues usted, no sé, la verdad, profe, que no sé qué tiempos usted considere adecuados. Porque lo que pueden hacer, Linda, Sí. como ya ustedes van acabando, solo les queda un taller, ¿sí? Sí, señora. Pues hagan una sola entrevista, ¿sí? Donde el Ok. estudiante conteste claro cómo era antes y cómo se sienten ahora. Ah, listo. Bueno, profe. Sí, señora. ¿Vale? Sí, profe, ¿me escucha? No mucho, pero yo, serás tú. No sé. ¿Estás bien? Sí, yo la escucho. Julie, Bien, profe, también. Diego, Sí, profe. entonces soy yo porque no lo escucho casi. ¿Te vuelven a hablar, por favor? Mm, mm. Julie, Señora. ahora sí, Linda, Sí, señora. ahora sí, Diego. Ok, entonces hagan una sola entrevista. Es más, si ustedes ven, porque me estoy diciendo que son 7 de entrevista inicial y ¿cuántas? Y 7 para final habíamos quedado. 14 en total. Pucha, sí está larga. Miren si en unas, si es necesario hacer todas las 7 y 7 o si las pueden acortar o combinar, ¿sí? Ah, bueno. Sí. Pues como para hacer una sola entrevista.
porque es que ya no van a tener tiempo. Y a mí lo que me afana es que prácticamente tienen 7 semanas para hacer el análisis y el análisis es bastante demanding. ¿No? Ujú, ujú. Sí, señora. Bueno, Diego, cuéntanos qué tenemos aquí. Profe, pues estoy así más o menos el diario de campo. Sube, por favor, ponle la primera página. Ok, baja. Sube un poquitico porque no alcanzo a leer. Teacher said good morning and students, espérate a ver si puedo lograr que esto esté más grande porque mis ojos están fallando. Si quieres, espérame, miro que si lo puedo aumentar tamaño. Ok, mejor, muchas gracias. Ok, baja. They play a video about... Mucho. Sí. Voy en They play a video about o Teacher play a video about. Eh, No, más arriba. Ok. Ah, no, más arriba. Ah, sí, ahí. Big and that is big. Ujú. Baja, porfa. Ujú. Sigue bajando. Ok, baja. Ok. Ujú, baja. Ujú. Baja. Ujú, baja. Ujú. Baja. Y pues ahí llevo, pues igual tengo que preguntarle bien a Nidia porque ella aplicó, digamos, un game board, pero no, o sea, como en la grabación no, pues no alcanzo a detallar exactamente cómo es, entonces pues para que ella me envíe como el material, como para describirlo mejor. Lo que pasa, y es que, Dios mío, yo no sé qué voy a hacer con Nidia, porque ella no se conecta y es muy importante que ella se conecte. Ella es la que está haciendo la aplicación, ella es la que tiene los datos, ella es la que tiene que, por ejemplo, modificar estos diarios de campo que tú vas a enviar, porque yo entiendo, y en una grabación no se puede ver todo, ¿sí? Y es finalmente Nidia la que sabe qué pasó ahí. Ujú. Entonces, esos diarios de campo que tú levantas, yo necesito que Nidia los revise y los complete. Que ella vea que hacia aquí faltó esto, Diego no alcanzó a ver en el video Ok, que el niño estaba haciendo esto, o que explique mejor esta actividad, por ejemplo, que tú dices que no se ve bien en el video el game board y esas cosas, ¿sí? Voy a buscar rápidamente tu research question, porque acuérdense que todo esto tenemos que analizarlo a la luz. profe, Señor. yo tengo una pregunta, estoy un poco confundido en la parte del marco teórico, no sé. Eh, tú, tú nos colocabas un comentario con respecto a las teorías eh, de, de segunda lengua y de Dime la lengua página extranjera. para yo poder ver. Espera un momento, yo lo tengo acá.
porque así es un poco más contextualizado. Linda, ¿ustedes tienen algún dato que mostrarme? No, señora. Solamente lo que le había comentado ahorita, que vamos pues a trabajar lo del Text-Based Learning Ujú. y no nada más. ¿Y alguna pregunta acerca de las correcciones que están haciendo? No, señora, no, la pregunta que yo ya tenía, pues yo se le hice ya en la clase pasada y ya estamos trabajando en esas correcciones. Bueno, necesito igual que se queden porque voy a mirar, o sea, después de la pregunta que me haga Diego, voy a empezar a mirar cómo relacionar la pregunta de investigación con, ¿con el qué? Con los análisis de datos, ¿listo? De todas maneras, en la plataforma, pues ustedes ahí tienen una presentación, una explicación sobre el Grounded Theory. Ay, ¿qué pasó? Sobre Grounded Theory y cómo analizar los datos y tienen algunos ejemplos en internet también. ¿Sí? Estoy Listo, sí. en unidad 6. Pero ya lo revisamos y miramos pues con un ejemplo acá cómo lo podríamos hacer, ¿listo? Sí, profe. Dice Open Coding, Grounded Theory. No lo subí esa presentación. Ahí tienen dos documentos. Uno dice Grounded Theory y el otro dice Open Coding. ¿Listo? Esas son las teorías o la metodología que vamos a utilizar para el análisis de datos. ¿Listo? Entonces la idea es mirar cómo se aplica eso. Y ya les subo la presentación, o más bien ya la estudiamos, ya la compartimos. ¿Listo, Diego? ¿Encontraste dónde? Sí, profe, por ejemplo, acá que tú nos colocas, ojo, no podemos hablar de adquisición porque no es segunda lengua, sino lengua extranjera. Ajá. Y abajo si pueden contextualizar esta teoría a lengua extranjera es válida, si no, mejor sacarla del marco teórico. Ujú. Yo entiendo que segunda lengua pues hace referencia a adquisición y lengua extranjera hace referencia a aprendizaje, Sí. pero no he visto, digamos, que haya unas teorías que sean solo eh, de segunda lengua y otras que sean de lengua extranjera, porque yo veo que solo hacen esa distinción y luego pues prácticamente hablan de lo mismo, entonces no sé si escribimos eso o... Sí, por un lado, les quiero aclarar que la mayoría de teorías están enfocadas a segunda lengua, ¿sí? Ujú. Ahora, la mayoría de autores no hace distinción entre segunda lengua, perdón, entre adquisición y aprendizaje, ¿sí? Ujú. La mayoría de autores. Pero ¿qué pasa en nuestro contexto colombiano? Nosotros todos nos estamos guiando por las políticas del ministerio acerca de enseñanza de una lengua extranjera. Y ahí se definen o hacen la diferenciación entre el aprendizaje y la adquisición, por un lado, de una segunda lengua y el aprendizaje de una lengua extranjera. Entonces, para nosotros, ¿cómo se llama? En los marco teórico tenemos que dejar eso claro, ¿sí? Y este comentario también
va para Julie y Linda, en caso de que en algún momento ustedes mencionen por ahí segunda lengua, entonces que ustedes aclaren que estamos, o sea, que estas teorías son para segunda lengua, pero también para lengua extranjera. A lo que yo me refiero acá, ¿dónde es que está? Eso es lo que estás mostrando ahí, ¿sí? Pues no sé la página, Ya, déjalo ahí, ya lo estoy viendo. porque como esto está en Drive, de pronto cambia. Sí, vea que ahí la estoy viendo. Sí, entonces miren que ahí ustedes están hablando de learning, no, Julie, es que no la subí, ya ahorita la subo, la presentación. Que no, pensé que no, que estaba, pero no. Ok, listo. Acquisition of Learning. Entonces, Chomsky habla de esto, pero necesito que ustedes la contextualicen a la adquisición de una lengua extranjera, ¿sí? Entonces, donde ustedes digan como que esta teoría aplicaría también para una lengua extranjera por estas y estas razones. Y donde ustedes estén hablando de adquisición, por favor pónganlo como aprendizaje. Ok. ¿Listo? Tanto en esta teoría como en alguna otra que tengan, igual para Linda y Julio. O sea, siempre hagan como esa diferenciación de que ustedes van a hablar de aprendizaje porque nosotros no estamos en contexto de una lengua, de una segunda lengua. ¿Listo? ¿Sí? Sí, señora. Sí, señora. Bueno. Grounded theory, ya. Es que no encuentro, yo tengo aquí una, pero yo estoy casi segura que no hicimos. Julie, yo el semestre pasado no les compartí una acerca de sí, actual coding, selective coding, sí, comparative. ¿Sí, cierto? Pues la verdad, profe, No, si no. de pronto no la compartió, pero no, yo no la descargué porque, pues me imagino que estuve en la clase, pero no la descargué a mi computador. Bueno, aquí la tengo, entonces espérenme, ya la subo. Bueno, se me hace raro que no la hayan puesto acá. ¿Cómo hago para subirla? Solamente arrastrarla. Bueno, ya la subo para que les quede un poquito más claro, pero ya miramos con análisis de zonas, ¿ok? Ujú. Listo. Ahí ya les voy a aparecer, señora. Una preguntita referente a lo que usted dice que en la teoría puedes hablar sobre que esa teoría también se puede aplicar para una lengua extranjera. Pues cuando se habló, aquí me revisando la tesis, cuando se habló sobre las teorías, yo veo que yo la enfoqué mucho al aprendizaje virtual. Entonces yo expliqué dentro de esto que cómo se puede aplicar estas teorías dentro del aprendizaje de una segunda lengua, pero virtual. Entonces, yo quiero saber si está bien o si tengo que hablar más sobre aplicarla, pero dentro de un aprendizaje, dentro del aprendizaje de la lengua extranjera y no solamente virtual, sino en general. No, está bien, porque entonces estamos hablando de blended learning, más que virtualidad, porque no es solamente virtual, ¿sí? O sea, tú estás, es que eso es lo que yo necesito que ustedes aclaren ahí tenemos es algo blended, donde ustedes están haciendo unas clases presenciales, explican una temática presencialmente, hacen un tipo de actividades y digamos que a través de la plataforma ellos refuerzan eso y hacen unos ejercicios autónomos para estar en contacto permanente con la lengua, o sea, que eso es como un extra, ¿sí? La clase principal es la que ustedes tienen presencial, la que ellos asisten al colegio, y lo que ustedes están haciendo es extra, eso es un apoyo extra, ¿sí? Listo, Es lo que nos comprueba si
haciendo ese aprendizaje, o sea, no dejando, digamos, la tarea que tiene que completar esta guía en el cuaderno o no sé, como tareas que siempre usamos, si, digamos, utilizando los medios virtuales, ellos tienen más autonomía que las típicas tareas que uno les deja. Sí, señor. ¿Listo? Ok, entonces, Diego, devuélvete a tu, ¿cómo se llama? A tu diario de campo, por favor. ¿Listo? ¿Listo? Bien, entonces para todos, les voy a compartir en este momento la pregunta de investigación que, pero yo no sé si puedo hacerlo. Entonces dejo de compartir, ¿sí? No, porque voy a necesitar tu, ¿qué? Espera, yo solo necesito mirar a everyone. A ver, si yo les paso esto en el chat, ¿lo ven todos o solo lo ve Julie? Yo no veo nada. Pero es que, ¿por qué no puedo? Sí, pero yo puse everyone. Dice, how does a change of the Linda, methodology? ¿te llegó mi mensaje al chat del grupo? Sí, a mí sí. Sí, pero porque aquí dice privately. Ah, ya, ok, vuelvo y lo hago. Ya, ahora sí. Ya les debe haber llegado a todos, ¿cierto? Ah, sí, 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 Bueno, sí, pero que ya entonces viene por esa es acá. la pregunta que tiene Diego y Nidia hasta este momento, porque como yo les digo, todo cambia, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes? Cada vez que ustedes analicen los datos, cualquiera que sea, ya sea el diario de campo, o las entrevistas, o los students artifacts, los diario del profesor, cualquiera de los instrumentos que ustedes hayan em, escogido, tienen que tener esa pregunta de investigación siempre a la mano, ¿sí? Porque todo lo que ustedes van a buscar en los datos tiene que relacionarse con eso. Entonces, aquí tenemos una pregunta inicial que dice, how does a change of methodology in class-based learning impact on a student's motivation to learn English? ¿Listo? Entonces, si yo tengo esa pregunta, ¿qué tipo de información ustedes buscarían en el diario de campo o en la entrevista? Bueno, en este caso en el diario de campo. ¿Qué creen? ¿Alguien? Tienen que decir, ¿cómo? How does a change of methodology? ¿Me están escuchando? Sí, profe. How does a change of methodology to task-based learning impact on a student's motivation? Diego, hazme un favor, deja de compartir la pantalla, pero envíame tu diario de campo para yo compartir. ¿Listo? Listo. Entonces, si yo necesito mirar, ¿ustedes cómo saben si sus estudiantes están motivados o no? ¿Qué señales buscan en ellos? La participación en las clases, cómo ellos interactúan, Ok, cómo participan. participación en clase, ¿qué otra cosa? Ajá. Linda, ¿qué se te ocurre? ¿Cómo puedes saber si un estudiante está motivado o no a aprender inglés? Pues yo pienso que influye mucho el estado de ánimo del estudiante, o sea, me daría cuenta si está motivado o no. Es decir, cómo lo noto dentro de mi Ujú, clase, dentro de lo que aplica también que su participación, ujú, pero también el entusiasmo que el estudiante tenga. ujú. Listo. Entonces yo voy a buscar también en los datos donde el profesor o donde el diario de campo o donde él en la entrevista me diga, no, es que yo me siento
muy contento, yo me siento seguro cuando hablo, me gusta la clase de inglés, ¿cierto? Ese tipo de cosas. ¿Qué más, Diego? ¿Tú qué crees que qué más nos daría señas de eso? ¿Diego? Yo creo que el Sí, interactuar, profe, ¿no? ya te envío. Sí, sí. Bueno, profe, de pronto también hace parte de la participación ver a los estudiantes, bueno, si es un grupo, cómo interactúan entre ellos Ujú. dentro de las actividades, porque si uno ve que los estudiantes no, uno le pone una, pues que lo ideal y siempre es que uno ponga a hacer actividades que ellos puedan trabajar en grupo para que se pueda desarrollar el aprendizaje. Si uno ve que los estudiantes no trabajan en equipo, en grupo, yo pienso pues que no hay una motivación como tal, algo está fallando ahí. Puede ser que el collaborative learning sea una muestra de que ellos quieren interactuar, ¿cierto? Quieren utilizar el inglés para empezar a comunicarse. Y pues efectivamente yo también tengo que buscar en eso rastros o señales de que el estudiante efectivamente está empezando a utilizar el idioma, en poca o menor cantidad, poca o mayor cantidad. Recordemos un poquito el contexto del curso de Nidia y de Diego. Entonces, ella nos contaba que es un curso de sexto, donde los niños, pues por un lado, están expuestos a un currículo que es muy exigente, que es muy avanzado, es un currículo que está basado en un colegio que tiene unas condiciones totalmente diferentes. Hasta donde entiendo, digamos que es una comunidad religiosa que tiene un colegio X, que no recuerdo cómo se llama, digamos que de alto estrato, ¿m? Y tiene una versión, digamos, social de ese colegio, ¿sí? Que es la que está ubicada en Monto Redondo, bueno, allá donde Nidia trabaja. Eh, ¿Qué hacen los curas? Cogen ese mismo currículo que aplican en su colegio de estrato alto y que es en Bogotá, al colegio que ellos tienen allá en Montorredondo, ¿sí? Con obviamente una población totalmente diferente, con unas características diferentes, con unas necesidades diferentes. Entonces, durante la primaria los niños no están expuestos a clases de inglés pertinentes. Los profesores no saben inglés, son los que el profesor de matemáticas, el profesor de sociales o la directora de grupo, la que se encarga de impartir lo que él o ella sabe y como bien pues le parezca. Estas clases se basan más sobre todo en aprender vocabulario y ya, pero los niños, digamos, no están expuestos a que estén hablando en todo momento inglés, ¿sí? Pues obviamente su producción no es mucha, y cuando ellos llegan a sexto hay un cambio de metodología, a la profesora se le pide que todo el tiempo hable en inglés o la mayoría de tiempo se comunique en inglés y obviamente esperan que los niños también respondan a eso, empiecen a producir oral y escritamente, ¿sí? Pero entonces aquí hay como un choque y obviamente los niños no están preparados, entonces pues empiezan a haber problemas, se desmotivan, no les gusta la clase o se sienten confundidos. Entonces, ¿qué están proponiendo estos chicos? Bueno, vamos, vamos a seguir el currículo, sí, pero vamos a hacer un cambio de metodología. Vamos a hablar a partir de sus necesidades, de las cosas que a ellos les gustan. Vamos a hacer las clases un poco más comunicativas, donde obviamente nos vamos a tener que enfocar en gramática porque no la podemos dejar de lado, no la pide el currículo, pero vamos a tratar de hacer actividades donde los niños usen realmente el lenguaje para comunicarse. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Y a partir de esa metodología quieren mirar qué impacto tiene. Nosotros tenemos que ser muy realistas. La mayoría de veces nosotros vamos a hacer intervención por máximo 2 o 3 meses, entonces tampoco vamos a esperar que los resultados sean o las diferencias sean abismales, ¿no? ¿Sí? O sea, yo no pretendo y yo creo que por eso es que yo a Nidia Diego les corrijo muchísimo cuando dicen que los estudiantes hablen proper English, ¿sí? Porque es que no, o sea, no lo logra uno de estudiante metiéndose a estudiar La inglés todos los días, licenciatura. ¿sí? Pues mucho menos un estudiante que con estas condiciones que les estoy contando y que además tienen creo que solo 3 horas de clase que además son de 45 minutos,
¿sí? Y pues que todos ustedes conocen los contextos, en que 45 minutos de los cuales 20 se gastan en, bueno, niños, organicen, se sienten, se ubiquen para la clase, bla, 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 ¿sí? Entonces, lo que yo necesito que ustedes vayan identificando es qué señas, así sean muy pequeñas, me demuestran que el estudiante, que con ese cambio de metodología, el estudiante por lo menos tiene una actitud diferente a la clase de inglés y tiene unas respuestas, vuelvo e insisto, así sean mínimas. Entonces, por eso es tan importante hacer una descripción del contexto, ¿sí? Y en el statement of the problem aclarar muy bien qué es lo que pasa, porque es que desde ahí es donde va a surgir. Entonces, el statement of the problem tiene que decir que los niños pues tienen un uso muy, muy limitado de inglés, para que en el resultado yo pueda decir que por lo menos ellos ya se están comunicando con más frases, con más expresiones, a pesar de que no me estén hablando todo el tiempo en inglés, porque pues eso es imposible, ¿sí? Ustedes se van dando cuenta aquí cómo es importante que todas las demás secciones estén claras, porque si yo en el statement of the problem no puse detalladamente qué es lo que pasa en la situación con estos niños, pues cuando yo esté analizando los datos, el lector va a decir, pero porque no veo efectivamente ningún cambio, ¿sí? Que eso también puede ser una conclusión, no, pues afortunadamente pues esto no nos sirvió, pero mejoramos en esto, o sea, imposible que no nos haya servido absolutamente para nada. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Bueno, entonces, ya ustedes me dijeron unas cosas que ustedes esperan encontrar, ¿cierto? O ¿cómo identificar motivación? Bueno, usted ya lo dijo, participación, uso del inglés, interacción, la misma interacción con los compañeros, si trabaja en grupo o no. ¿Qué otra cosa tenemos en la pregunta? Tenemos task-based learning. Entonces yo tengo que mirar que efectivamente en las actividades de task-based especialmente, ¿sí? No quiere decir que el resto de la clase no, porque pues es que toda la clase está conectada con task-based, a pesar de que hay unas actividades que están menos enfocadas, porque ya sabemos, ¿no? O sea, uno no puede trabajar con una sola metodología. Ellos tienen total physical response también, porque tenemos que tener en cuenta que es un grupo de niños, a veces nos aburren, les pido que hagan esto y lo otro para que se acuerden más fácil de las palabras, ¿sí? Que si es grande, entonces todos nos vamos a hacer grandes, se estiran los brazos y demás, ¿sí? Entonces, pero especialmente en las actividades de Task-Based Approach, buscar ese tipo de rastros, de señas. Entonces, cuando nosotros analizamos los datos, ¿ustedes ya están viendo la presentación? Sí, señora. En sus pantallas, bueno, uno tiene al principio algo que se llama Open Coding, ¿listo? Todo esto es, digamos que un proceso que nosotros hacemos al hacer Grounded Theory. ¿Qué quiere decir Grounded Theory? Ustedes lo van a estudiar ahí en la presentación, porque esta presentación pues viene desde más allá, pero a mí no me interesa que ustedes en sí me puedan dar una definición de Grounded Theory, pero sí es importante que esto lo pongan en el análisis de datos, cómo hicieron para analizar, bajo qué metodología, ¿listo? Por eso es importante que empiecen a leer sobre eso, que es el Grounded Theory, en español significa teoría fundamentada, ¿sí? ¿Qué nos dice la teoría fundamentada? La teoría fundamentada dice que nosotros extraemos las categorías, ¿sí? A partir de los datos, y son los datos los que nos dan la teoría. ¿Sí? Al contrario de lo que pasa cuando hacemos quantitative análisis, que nosotros ya llevamos una hipótesis en mente, ¿sí? Y que queremos comprobarla. ¿Sí? Lo que hacemos con el qualitative research y especialmente con el grounded theory es que son los datos los que nos van a dar nuestra teoría, ¿sí? Sí, nosotros tenemos un marco teórico, obviamente, porque yo no me puedo ir a acercar a unos datos sin saber nada, sin saber qué es enseñanza, qué es aprendizaje, sin saber cuáles son las metodologías, porque pues cómo hago para analizar, cómo hago para entender esos datos, ¿sí? Pero básicamente lo que me dice acá es que son los datos los que nos van a dar las categorías y por ende de dónde surge la teoría, de dónde surgen las explicaciones que yo voy a hacer a partir de los datos que he recogido, ¿listo? Las explicaciones que voy a dar
con base también en la pregunta que yo planteé o que plantearon ustedes al principio. Todos tienen una sola pregunta de investigación, ¿cierto? No está, ninguno tiene dos preguntas. No, es mejor dejar siempre una sola pregunta, sobre todo cuando estamos hasta ahora haciendo el primer, digamos, investigación, la primera investigación, ¿listo? Entonces, la teoría fundamentada dice que tiene unos pasos sistemáticos para analizar. Empezamos primero con un código abierto, un código actual y un código selectivo, ¿listo? ¿Qué hacemos primero? Open code. The data are alguien está haciendo un ruido horrible. The data are divided into segments and then utilized for commonalities that reflect categories or themes. ¿Listo? Este es el primer paso y es cuando yo cojo los datos y empiezo a buscar categorías o temas grandes, como lo que ustedes me acaban de decir. ¿Sí? Voy a buscar un tema grande que es motivación. Voy a buscar dentro de ese tema grande, entonces, estoy mirando que tenemos participación en clase, ¿sí? Uso del lenguaje y ¿cuál fue el otro que ustedes me dijeron? Trabajo colaborativo, digamos, porque no ¿sí? After the data are categorized, they are further examined for properties that characterize this category. O sea, tengo que decir cuáles son las categorías comunes que hacen que esas cosas que yo estoy encontrando estén bajo esa misma categoría. ¿Listo? In general, open coding is a process of reducing the data to a small set of themes that appear to describe the phenomenon under investigation. ¿Listo? ¿Qué es en sí el coding? Pues el proceso de marcar esas categorías. Entonces, el código que ustedes van a usar generalmente se usa de colores. Entonces, todo lo que yo subraye con rojo se refiere a motivación, todo lo que yo subraye con azul se va a referir a participación en clase, todo lo que yo subraye con verde, sí. Ese es el código que generalmente se usa. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Hasta ahí? Entonces busco categorías grandes. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Ejemplo. Pain relief is a major problem when you have arthritis. Esto es acerca de estudios de medicina, pero que van más hacia el sentir del paciente, ¿sí? O sea, cómo experimenta el paciente esa enfermedad. En este caso creo que estamos hablando de la artritis, ¿listo? Entonces es un estudio social, no es cualitativo, ¿vale? No es cuantitativo, es cualitativo. Pain relief is a major problem when you have arthritis. Sometimes the pain is worse than other times, but when it gets really bad, it hurts so bad, you don't want to get out of bed. You don't feel like doing anything. Any relief you get from drugs that you take is only temporary or partial. ¿Listo? Le piden, esto es un diario de un paciente y le están pidiendo que describa el dolor, ¿sí? Entonces, aquí dice, una cosa que está siendo discutida aquí es el dolor, ese es el tema grande. Y en el texto se puede decir que el paciente le da algunas propiedades a ese dolor, unas que hablan de intensidad, como por ejemplo cuando él dice, it varies from a little to a lot. Entonces uno empieza a preguntarse, bueno, ¿cuándo es mucho y cuándo es poco? ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, la pregunta de investigación, imagino, de este ejemplo, tendrá que ver cómo experimenta el paciente el dolor, ¿sí? ¿Cómo lo describe? Entonces, por este párrafo, miren lo que está aquí subrayado. Pain relief, no bad, temporary or partial, ¿sí? Ah, bueno, y drugs, ¿cierto? Entonces, le pueden decir, uno de los temas grandes, no los voy a poner en mute porque se escucha un ruido terrible. Creo saber de dónde viene. Efectivamente venía de Julie. ¿Me escuchan bien todos? Sí, profe. Listo, Sí, linda. señora.
Perfecto. Julie, porfa, me escribes al chat, porque es que hay un ruido terrible allá en tu casa, o no sé si es la señal, no sé qué es, pero listo. Entonces, continúo. En ese pequeñito, en ese párrafo pequeñito, uno puede decir, ah, bueno, aquí le está dando el paciente una categoría o un tema grande al dolor, ¿sí? Uno que es la intensidad. ¿Mm? Dice que en un momento es poco, o sea, que varía desde poquito a mucho. ¿Mm? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Hello? Sí, señora. Sí. Listo. Entonces varía de poco a mucho. ¿Qué se empieza a preguntar el qué? ¿Qué se empieza a preguntar el investigador? Bueno, ¿cuándo es poquito y cuándo es mucho? ¿Sí? O sea, bajo qué circunstancias este paciente dice que el dolor de la paciente es poquito y cuál es que es mucho. ¿Listo? Otra cosa, dice, when it hurts a lot, there are consequences. ¿Mm? ¿Cuáles son las consecuencias de ese dolor? Por ejemplo, cuando ella dice, o él, no me quiero parar de la cama, siento que no quiero hacer nada. ¿Listo? Y el investigador aquí va poniendo, bueno, ¿qué otras cosas no haces cuando hay dolor? ¿Mm? Ven cómo el mismo investigador va poniendo categorías grandes, pero al mismo tiempo también va preguntándose cómo subdividir esas categorías. ¿Sí? Y luego tienen otra que es pain relief, o sea, cuando siente ese paciente un alivio del dolor. Entonces dicen, one agent of pain relief is drugs. ¿Listo? Entonces, tenemos intensidad, consecuencias del dolor. Todo esto nos describe ¿qué? Cómo el paciente experimenta el dolor. ¿Listo? ¿Cómo lo experimenta? A través de una intensidad, a través de unas consecuencias, o sea, ¿qué pasa cuando él tiene dolor? No puede hacer qué o no quiere hacer qué, ¿sí? Además, ¿qué hace cuando tiene dolor? Se toma medicinas o, como lo pone acá, ¿qué otras cosas podrían estar en esa categoría? Porque ahí en ese poquito, en ese párrafo chiquito, solamente tiene drogas. Entonces, ¿qué puedo empezar a mirar? ¿Qué otros datos yo tengo donde el paciente mencione qué otras cosas hace para no tener dolor? Entonces puede que el paciente diga que además de las drogas, él toma cosas ¿cómo se dice eso? De medicina alternativa, ¿sí? No son drogas, sino infusiones o remedios naturales, etcétera, etcétera, ¿sí? O puede que el paciente diga, yo me pongo en una bañera con mucha agua tibia, qué sé yo, ¿sí? Y hay una última que dice duración. ¿Por qué? Porque el paciente mencionó que podía ser temporaria. ¿Mm? And effectiveness could be partial. Entonces aquí hay 1, 2, 3 y 4 grandes temas que yo puedo sacar del dolor. ¿Mm? En el caso de la motivación, ya lo dijimos. Entonces mi tema principal no es el dolor, sino la motivación, ¿sí? O en el caso de Linda y Julie, Linda, ¿cuál es tu? En el caso de nosotros es la autonomía. La autonomía, ¿cierto? Entonces, ese va a ser nuestro gran tema, o nuestro gran tema. ¿Qué le puedo sacar entonces a la motivación? Ya lo habíamos dicho, participación, colaboración, interacción, uso del lenguaje. El cumplimiento con tareas, por ejemplo, también. ¿Qué le pueden sacar ustedes a la autonomía? ¿Cómo podrían saber si un estudiante está o no siendo autónomo? Bueno, en el caso de nosotros, como estamos manejando la plataforma, sería la cantidad de veces que el estudiante ingresa a la plataforma, ¿Listo? Las partes cumplimiento en con plataforma. tareas, el manejo de su tiempo también dentro de la plataforma, qué tanto la puede aprovechar, qué tanto aprovecha la plataforma. ¿Sí?
sería eso. Y aparte, pues también, digamos que Si dentro de la realiza, autonomía, pues, Julie dice que si realiza todas las actividades y cuántas veces, qué más. ajá, digamos que el día que tengamos ya, pues como es Blended Learning, el día que ya es la clase presencial, ahí nos podremos dar cuenta qué tanto sabe el estudiante, pues es el preconocimiento que tiene del tema, que es lo que se está llevando Exacto. a cabo. Entonces, durante las clases yo también puedo identificar si el estudiante está avanzando o no en su proceso, ¿cierto? Bien sea a través de los exámenes, a través de las mismas actividades, ejercicios en clase o incluso con la valoración que da el profesor en su diario en su diario. ¿Sí? Sí, señora. Entonces, miren que ahí ya tienen ustedes como 4 cosas también que mencionaron que son grandes. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que yo necesito que ustedes empiecen a buscar. ¿Listo? Entonces, todo eso lo tenemos que meter en el Journal Teacher. No, no es que ustedes lo tengan que meter. Cuando ustedes tienen algo que se llama raw data, que es lo que nos está mostrando en este momento Diego, ¿sí? O sea, el raw data es la entrevista tal cual como el estudiante lo dijo, diario de campo tal cual el profesor lo levantó, pero que es bien descriptivo para poder saber qué cosas encontramos. Las imágenes, los pantallazos que tengo, pues obviamente tal cual como están. ¿Y qué era lo otro que teníamos por ahí? ¿Algo se me queda? Entrevistas, diarios de campo. No, creo que no se me queda nada, ¿cierto? Entonces, lo que decimos que se llama raw data, ¿cierto? ¿Qué tengo que yo empezar a hacer? Buscar a la luz de mi pregunta de investigación los grandes temas que yo voy encontrando. Entonces, no es que yo tenga que forzar los datos, ¿sí? Ojo con eso. No es que porque yo hoy les di unos posibles temas, ustedes tengan que empezar a buscar, bueno, me voy a ceñir a lo que dijo la profe y entonces Diego empieza a buscar que tiene que haber trabajo colaborativo. No, es que eso no lo dice, son los datos, ¿sí? Entonces, si yo miro, voy a compartir por un momentico el diario de campo de Diego, ¿sí? Para que ustedes miren, ¿ya lo descargué? No sé, creo que no. No, para que ustedes miren qué les dicen los datos, o sea, en este pequeño fragmento de Field Notes, qué cosas podrían relacionar con motivación. ¿Listo? Un ejercicio simple. ¿Listo? ¿Ya lo ven todos? Sí, sí, señora. Good morning, and students answered in Spanish. Then teacher said in English, and students answered good morning. Teacher said, how are you? And students answered very good. Some of them said fine. The teacher requested students to open their notebooks. Teacher wrote the subject of the class on the blackboard, comparative form. Aunque no debería ser comparative form, es que por eso necesitaría hablar con ella, pero bueno, no le puedo decir a un niño, vamos a ver la forma comparativa, de qué me está hablando. Pero mientras si yo le digo, el tema de hoy es cómo eres, ¿sí? O cómo te ves, o cómo ves a los demás, pues es algo diferente, ¿o no? Teacher asks students if they like movies, and students answer yes. Teacher plays a video about monsters. What word did you listen? Bueno, supongo que ahí es como un listening exercise donde describen los monstruos, se describen o qué sé yo. 1, 2, and teacher asks 1, 2, what? Eyes. ¿Listo? Teacher says, okay, what other word did you identify? When teacher said, when I say big, what is big? Students answer grande. Gordo, but in English said fat. Another student said other word, monster. How do you say amistoso? In English, the student didn't answer. How do you say amigo in English? Friend. And amistoso, friendly. Teacher showed in the TV the image of Mike Wazowski and Sully. And teacher asked, what color is Sully? The students answer blue y por alguna razón no puedo seguir
compartiendo la información que Diego nos compartió porque no se ve. Tienen que arreglar ese formato, ¿ok? Sí, Esas tablas. Porque miren, bueno, si yo la muevo ahí sí, pero hasta ahí llega. sí, Ojo con el uso de esas tablas, que es que en Word es muy complicado. Y no sé por qué tienen tantas columnas, yo ya les había dicho que necesitaba 2. Comments and Analysis. Bueno, ahí en Comments, bueno, ya miramos. One eye, teacher asked, and Sally, listo. Luego se nos pierde la descripción porque pues por la tabla no sé, no puedo ver más. Pero hasta ahí, más o menos, ¿hay algo de motivación? Pues yo la verdad no veo motivación. Lo que yo estoy viendo ahí es una interacción como tal, bueno, una interacción entre el docente y el estudiante, pues sí se puede, digamos, si a eso se le llamaría motivación, esa interacción que hay ahí, pero no me muestra como a grandes rasgos el entusiasmo que el estudiante tiene dentro de la clase. Ujú. Diego, Entonces, solamente me permite ver esa interacción. bueno, Diego, tú que has visto los videos, ¿qué pensarías hasta ahí? Porque no sabemos qué más ha pasado, ¿sí? Hasta ahí. ¿Tú qué piensas? ¿Aló? ¿Diego? ¿Diego? ¿Se desmayó Diego? hola, profe, qué pena, es que está como molestando la conexión. Ok, hasta ahí tú qué ves de motivación, tú que has visto los videos, pero ojo, o sea, mira hasta dónde llegamos en los datos. No me vayas a decir, sí, es que después pasa esto y esto, no. Hasta ahí en lo que estamos Hola, viendo, profe. ¿qué puedes ver? Ay, Diego, ¿yo qué veo? Ellos aquí tienen un cambio hacia una metodología en donde están teniendo, digamos que más en cuenta los intereses de los estudiantes o las cosas que les son familiares, ¿sí? Mike Wazowski y Sully son unos personajes de Monster Inc., ¿cierto? Y si el diario de campo fuera un poco más descriptivo, ¿m? Seguramente nos daríamos cuenta que en algún momento, o si Nidia estuviera para yo sugerirle, porque eso todo se lo digo yo en el diario de campo, ¿cómo se llama? En el lesson plan, pero pues no sé si es que no lo está aplicando bien o pues bueno. Yo familiarizaría más a los estudiantes, ¿sí? Como preguntándoles, bueno, ella les dijo acá, ¿les gustan las películas? Sí, y, ¿cierto? Yo hubiera preguntado, ¿han visto Monster Inc? Sí, ay, ¿quiénes son los personajes? Este y este. Ay, ¿cómo es Sully? ¿Cómo es Wazowski? Así me lo digan en español, ¿cierto? Digamos que eso sería lo ideal, pero como eso no está y tampoco puedo inventarme los datos y tampoco puedo forzar los datos a que me hablen, yo qué podría decir que lo que yo veo aquí es que el uso de unos, digamos, personajes o temáticas más cercanas y conocidas para el estudiante lo motivan a que él o a que ellos en general participen. ¿Sí? Eso es lo único que yo veo ahí. Pero miren que tenemos que menos de una hoja o 2 hojas. Y por lo menos ya encontré una cosa. ¿Sí? Una cosa que está relacionada con la pregunta de investigación, porque yo estoy diciendo, como les recuerdo la pregunta que les puse en el chat. Cuando cambia la metodología en el Task-Based Learning Impact on Students' Motivation. Exacto. ¿Cómo un cambio en metodología impacta? ¿Sí? ¿Cómo un cambio de metodología impacta en la motivación de los estudiantes para aprender inglés? Entonces, miren, ¿cuál es el cambio aquí en metodología? Que pues por lo menos los temas o los ejemplos que les están poniendo son más cercanos o de más interés para ellos. Entonces estoy Sí, relacionando task-based, pero además participación
que es una de nuestras metodologías. Que es una de nuestras grandes temas que dijimos que podía haber en motivación. ¿Sí me entienden? Pero es por esto que yo necesito que cada sesión ustedes me muestren los instrumentos y los datos que ustedes están recogiendo. Porque así yo les puedo decir cómo analizarlos, si los datos sí me dicen o no. Efectivamente, aquí me estoy dando cuenta que pues le falta mucha información. Lo que usted Hay dos es cosas. que yo es que tiene que ser muy descriptivo, ¿no, profe? Ajá. Demasiado. Y eso se los he yo repetido como 200 veces con esto. Si yo no tengo a ver, ¿cuál es la validez de mi estudio? Porque los estudios cualitativos, pues nosotros no generalizamos, nosotros no damos reglas universales, nosotros no estamos trabajando con números o máquinas, sino estamos trabajando con gente, y con gente tenemos variables, ¿cierto? O sea, yo no puedo decir que efectivamente si yo cojo esta metodología tal cual la están aplicando ellos, y voy y lo hago en mi contexto, voy a tener exactamente los mismos resultados. Ustedes saben que eso no se puede en educación, ¿cierto? Mucho menos en investigación. Pero ¿qué le da validez a mi estudio? Que yo tengo una cantidad enorme de datos que demuestran lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Que todos, como tú dices, esos diarios de campo tan descriptivos, tan robustos, me dice en muchas secciones de esos diarios de campos que efectivamente al momento de que yo cojo personajes, en este caso Disney creo, o Pixar, no sé, que son más cercanos al estudiante, cuando yo cojo ejemplos de los animalitos con los que ellos se relacionan a diario porque es un contexto rural, ¿sí? Cuando yo cojo la tienda de la esquina, que es donde ellos van y compran sus onces, o bueno, sus papás compran sus onces, y lo aterrizo a mi clase de inglés, y desde ahí yo empiezo a enseñarles el vocabulario, la gramática, las formas de comunicación, ¿sí? Me garantiza que el estudiante por lo menos va a estar más atento a clase, quiere participar más, quiere aprender más. Y eso lo vi en el diario de campo 1, en el diario de campo 2, en el diario de campo 3, etc. O en el mismo diario de campo lo vi 5, 6, 7 veces. Pero, ¿cómo hago yo para saber que eso sí es cierto? Porque el diario de campo o la entrevista fue bastante rica. Por eso yo les decía la importancia de en las entrevistas tener unas preguntas que nos guíen, pero estar preparados para que el estudiante simplemente me conteste, sí, porque me gusta. Lo que hago cuando el estudiante me dice, sí, porque me gusta, pues yo empiezo a preguntarle, bueno, pero cuéntame por qué te gusta, qué haces con esto, esto y esto y esto, ¿sí? O cómo te sientes con esto y esto y esto. Porque si el estudiante me va a dar a mí esas respuestas tan cortantes, pues díganme de ahí, ahora sí que están viendo cómo analizar los datos, ustedes qué pueden sacar. Ah, sí, el estudiante es más autónomo porque dijo que sí le gustaba, o porque dijo que sí participaba. ¿Eso es válido? No. Ah, sí, es que 5 estudiantes dijeron que sí participaban. Tampoco es válido. O sea, ¿cómo es esa forma de participación? ¿Listo? ¿Diego? Sí, profe, más o menos, es que nos está como molestando un poco la conexión. Linda, ¿tú me escuchas bien? Julie, ¿tú me Sí, escuchas señora. bien? Entonces, Diego, es tu internet. Ok. Entonces, te pido por favor que revises el video, esto está quedando grabado, creo, ¿sí? Que revisen el video cuando ustedes sientan que se perdió la comunicación o lo que sea, en el video siempre va a quedar todo bien. Entonces, por favor, vuelvan y revisen la parte que se pierden porque esto es importantísimo. Está un poco más claro y evidente de por qué tienen los datos que ser, como les digo, ¿o no? Sí, sí, señora. Listo. Lo mismo pasa con el diario del profesor.
cuando uno escribe un diario, uno no dice, querido diario. Bueno, hay personas que lo hacen, pero pues la idea es que no sea positivo, ¿cierto? Yo no puedo decir, querido diario, el clima estaba frío, tengo sueño. Ya, no. ¿Cierto? Querido diario, el día de hoy fue muy lluvioso. Desde que me desperté empezó a llover. Me sentí muy triste. No quería salir de mi casa. Me tomé un café para ver si me despertaba. ¿Ven que es diferente? El diario del profesor que ustedes van a levantar también tiene que ser muy descriptivo. Tiene que decir todas las percepciones que ustedes encuentran de sus estudiantes en la clase presencial. Y tiene que relatar muy bien cómo ustedes están percibiendo a los estudiantes, en qué los ven avanzando, en qué los ven retrocediendo. Si pueden mencionar casos particulares, mucho mejor. En el diario lo pueden mencionar con el nombre del estudiante, pero pues ya al momento de, para que ustedes sepan de quién están hablando, pero ya al momento de ponerlo en el trabajo le cambiamos el nombre o le ponemos estudiante 1, 2, 10, 20, no sé. Pero puedo mencionar casos específicos, ¿sí? Entonces puedo decir, por ejemplo, que Juanito Pérez, que nunca participaba en clase o no hacía tareas, llegó a esta sesión con más entusiasmo y respondió bien las preguntas, todo lo que se le preguntó lo respondió bien, participó en clase, trabajó en grupo con sus estudiantes, bla, bla, bla. O sea, ¿cómo están percibiendo ustedes todos los cambios? Y lo que no cambia también, ¿no? Porque yo no puedo decir que todo lo que yo hice fue perfecto y todo funcionó a las mil maravillas, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo importante. Para la próxima sesión, necesito que los dos grupos me muestren avances de recolección de datos para poder empezar a analizar. ¿Listo? Porque pasa, después de estos grandes viene el actual coding, y actual quiere decir que empiezo a encontrar conexiones. Porque no me pueden quedar categorías tan grandes, pero tampoco tan chicas. Entonces yo puedo en una misma categoría agrupar 2 o 3 que tengan características similares. ¿Listo? ¿Preguntas? Sí, señora. En el Journal Teacher también debemos hacer las columnas como las hicieron Diego y... Bueno. A mí lo que más me interesa es que esta descripción sea bastante grande, ¿no? O sea, que sea algo bien hecho, bien descriptivo, donde ustedes puedan sacar mucha información. Entonces tienen aquí 2, comentarios y análisis. En los comentarios yo puedo hacer reflexiones de la clase, de lo que yo vi, ¿sí? Y en el análisis, pues es donde ustedes van a empezar a subrayar, por ejemplo acá, ¿sí? Pues yo lo voy a empezar a poner de color rojo, y aquí al frente yo pongo en rojo, no sé, cualquier cosa voy a poner acá, class participation, ¿sí? Y entonces luego resulta que yo dije que eso me parecía que era en azul y que era, ¿dónde está? Yo hice lo que me queda en azul. Ah, ok. Y que a esto yo lo voy a llamar language use. ¿Sí? Uso del inglés. Ojo que estoy aquí subrayando cualquier cosa, ¿no? Y entonces luego yo pongo acá esto que en amarillo y digo que, bueno, en amarillo no se ve, le pongo en verde y digo que este verde significa que yo encontré que el estudiante, ¿cuál fue otra cosa que nosotros dijimos? Participación, bueno, trabajo colaborativo. ¿Listo? Entonces, este es el análisis. Ahora, ¿qué más pueden hacer? En los comentarios, ¿vieron cuando yo les puse la diapositiva que el mismo investigador se hacía preguntas, ¿no? Como, bueno, y que además de las drogas le alivia el dolor. Entonces, en estos comentarios ustedes pueden poner ese tipo de cosas.
Porque es importante esto y que empiezan a analizar desde ya, porque si yo veo que esa misma, o sea, que esa pregunta es persistente y que no la he podido contestar a través de los diarios de campo, la aprovecho y la hago en una entrevista, ¿sí? O trato de levantar otro diario de campo en el que yo me enfoque a buscar la respuesta de eso, ¿sí? Ok. ¿Listo? Siempre, y yo ya les había hecho eso también, pongan la pregunta de investigación en todos sus diarios de campo y en todas las entrevistas y, bueno, cuando ustedes hacen la entrevista, yo ya les había hecho, bueno, no es necesario que transcriban toda la entrevista, sino las partes importantes donde ustedes van a sacar los datos, ¿listo? Sí, señora. Esas transcripciones pues obviamente van a ir en Word porque esas cosas tenemos que ponerlas como anexos en el trabajo al final y siempre esos anexos pues siempre vamos a tener como un formatico, digamos algo así, en donde ustedes siempre van a poner cuál fue la pregunta de investigación para demostrar que todo el tiempo su objetivo fue contestar esa pregunta. ¿Listo? Y pues que cada vez que ustedes hagan el análisis también la tengan ahí, no tengan que mirar en qué página de todo el documento era que estaba la pregunta de investigación, sino que la tengan siempre muy, muy, muy presente. Listo. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? ¿No? No, profe. Listo. Entonces dejamos así por esta sesión. Nos encontramos Profe, en... perdóname. Esa diapositiva usted no la va a compartir en la plataforma, la que nos compartió ahora. Ya la subí. Ah, bueno, gracias. ¿Listo? Ahí está todo. Ujú. ¿Qué les iba a decir? La próxima sesión, entonces, por favor, con datos. ¿Sí? Listo. Profe, mira, ya hicimos la transcripción de esto. Profe, mira, estos son los pantallazos que tenemos y hemos analizado esto. ¿Sí? Ujú. Está bien, está mal, o qué otras cosas podemos ver. Porque la idea es eso, entre todos ayudarnos. Puede que haya cosas que ustedes vean y yo diga, no, pero eso no está como tan claro. O que yo les diga, ah, miren, esto también puede ser o esto no. Listo. Porque son solo 7 semanas. Yo sé que ustedes ven el calendario y dicen, hasta ahora está empezando abril, eso es casi para finales de mayo, pero no, créanme que analizar los datos requiere mucho tiempo. Y más si hasta ahora los están recolectando. ¿Listo? Listo. Y si en el transcurso de la semana tienen cosas que enviarme, por favor no duden en hacerlo. Diego, Ah, pues bueno, sí. necesito el instruccionalizar para mañana, a Ok, más tardar. Y yo no sé, bueno, voy a ver si mañana puedo comunicar con ella para hablar brevemente con ella otra vez. ¿Listo? Ujú. Bueno, cuídense Listo, mucho. profe. Nos vemos. Bueno, profe, muchas gracias. Bye. Que pase buena noche. Bye. Igualmente. gracias.